Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Sara Herrera Arifé y mi otra compañera con lo que estoy haciendo este video es Ariana Vázquez Quiñones y nosotras vamos a presentar el tema del utilitarismo. Espero que le entiendan este tema y que lo disfruten este podcast. Vamos a empezar este podcast explicando la definición de utilitarismo, la cual es concepción de lo moral según la cual lo bueno no es sino lo útil, convirtiéndose el principio de utilidad en el principio fundamental, según el cual juzga la moralidad de nuestros actos. La razón está unida con el deseo, rescata de la subjetividad relativista el mundo de los sentimientos, pasiones o deseos. El utilitarismo es una doctrina filosófica que sitúa la utilidad como principio de la moral. Es un sistema ético teleológico que determina la concepción moral en base al resultado final. ¿Por qué no es bueno el utilitarismo? Bueno, esto empezó con las nuevas ideas filosóficas de Jeremy Bentham. Bentham se apoyó en el antiguo hedonismo que buscaba el placer físico y evitaba el dolor físico. Según Bentham, las acciones más morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor. Esto ha sido denominado cálculo utilitario. La acción sería moral si produce la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. Es decir, el principio utilitarista propone dar el máximo bienestar para el máximo número de personas. Es cuando la filosofía utilitaria ve como bueno todo lo que incrementa el placer y reduce el dolor. Es una filosofía de resultados, ya que si el resultado de una acción sirve para incrementar el placer y reducir el dolor, entonces la acción es considerada buena. Hay varias razones para su atractivo, como que es una ética sencillamente fácil de aplicar, que evita la necesidad de apelar a la revelación divina, o que la mayoría de las personas usan formas útiles y prácticas de sus decisiones diarias. No se puede medir si hay de bienestar. La felicidad es subjetiva de la persona y no existe un criterio válido y científico que pueda medir lo que siente una persona interiormente. Hay personas que sienten más que otras. Las personas tenemos felicidades diferentes y este cálculo es imposible. Mismo está comprobado que ningún utilitarista pudo llevar a la práctica un cuadro exacto de medición cuantitativa de felicidad. Puede pasar que con el tiempo el soborno se haga público y esta felicidad pase a ser una desdicha. ¿Cómo pueden medir estas consecuencias? El utilitarismo lleva a que el hombre fuera una cosificación y no tuviera sentimientos, y no va con el sentido común del ser humano. ¿Qué pasaría si utilizamos el principio de utilidad en un contexto inapropiado? Por ejemplo, si en una comunidad la mayoría son nazis y desean exterminar a los judíos porque les produce más placer. Esto puede generar procesos aterradores y condenar o excluir a personas inocentes, simplemente para cumplir el principio de utilidad. Seguramente, un utilitarista va a decir que el principio de utilidad es factible en un contexto adecuado en una democracia social y civilizada. Esta visión de utilitarismo va a tener serios problemas, entre ellos la dificultad de comparar el bienestar o la utilidad entre diferentes personas, ya que para ellos se debe medir de forma cuantitativa, y para entender semejante cálculo no se puede llevar a la práctica. A continuación vamos a escuchar algunas de nuestras conclusiones que tuvimos sobre el utilitarismo. El utilitarismo no puede darse cuenta que somos seres humanos y no somos depósitos de utilidad. Las personas tienen valor en sí mismas y asimismo tienen dignidad. Se preguntarán, ¿qué es la dignidad? La dignidad es una manera de expresar el valor inherente y fundamental que se halla en la existencia individual de las personas. Nos impide realizar cálculos en los que podamos percibir una pérdida de identidad moral. Poder comprender el tema en general, es decir, el utilitarismo, y profundizar en este, es necesario captar algunos conceptos tales como la moral,
y la identidad moral. El significado de moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Y la identidad moral es un aspecto muy poco comprendido de la identidad, que es el área de la identidad general que incorpora los ideales morales o el sentido ético de la persona. El utilitarismo clásico tiene serios problemas, pero entre ellos está comparar la intensidad de los placeres y de formular un cálculo numérico exacto, y por supuesto es una utopía irrealizable. Esto quiere decir que una utopía como tal es un proyecto ideal o prácticamente algo imposible de realizar. De acuerdo a lo realizado y a lo investigado, el utilitarismo fue creado también para crear una forma de distribución muchísimo más justa y atacar a aquellos que tienen privilegios injustos a costa de la mayoría. Fue creado como una crítica a la sociedad inglesa feudal y desigual. Esto quiere decir que el feudalismo fue una organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en Europa. El utilitarismo fue creado como una crítica a la sociedad inglesa feudal y desigual. Esto quiere decir que el feudalismo fue una organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados, principalmente por siervos, parte de cuya producción se debía de entregar en concepto de censo al amo de las tierras, en la mayoría de los casos a un pequeño noble o nominalmente leal a un rey. De esta forma, llegamos a la conclusión que el utilitarismo se puede modificar a una teoría política y organizar reglas a nivel macro, en la búsqueda de una mayor distribución igualitaria. El utilitarismo no puede ser tratado como una teoría moral. El utilitarismo fue creado como una crítica a la sociedad inglesa feudal y desigual. Esto quiere decir que el feudalismo fue una organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados, principalmente por siervos, parte de cuya producción se debía de entregar en concepto de censo al amo de las tierras, en la mayoría de los casos a un pequeño noble o nominalmente leal a un rey. Espero que hayan disfrutado escuchar nuestro podcast. En parte de Ariana y la mía, fue un gusto que tengan la oportunidad de oírlo, y el tema es muy importante, así que espero que les haya quedado en claro y que lo tomen en cuenta.